Protegidos por la ley, excluidos por el sistema. Discapacidad en Granada es una idea que surge a raíz de la interacción con personas con discapacidad. Como ya pudieron evidenciar, tengo un hijo con discapacidad visual, por ende, pues he estado muy relacionada en estos temas, más que todo en cuanto a educación inclusiva. Sin embargo, sí, también pertenecemos a grupos, asociaciones de personas con discapacidad. Este fue el título con el que inicié mi trabajo, más sin embargo, en el transcurso me he dado cuenta que quizás podría cambiarlo porque el excluidos por el sistema, en cuanto a sistema, creo que no es tanto mm, por un sistema, digamos, público, sino más bien sería por ellos mismos. Ya pues en el transcurrir de él vamos a irnos dando cuenta por qué. Tengo estas dos propuestas, más sin embargo todavía no me decido. Percepción de discapacidad en Granada o discapacidad, cómo se percibe en Granada. Bueno, para hablar de este tema, eh, podemos decir que este ha tenido una gran evolución a través del tiempo. Eh, Sí, indudablemente, así como estamos en este momento en Granada, se comenzó en algún lugar del mundo. Eh, Granada es un municipio muy rural, eh, entonces, por ende, es difícil llegar a una actualización a la par con, digamos, ciudades o capitales o países. Em, Tenemos una normativa, ¿cierto? Que podemos comenzar a abordar desde la Convención de las Naciones Unidas, Convención de las Personas con Discapacidad de la ONU. Esta fue ratificada en Colombia por la Ley 1346 del 2009, ¿sí? Pues para acogernos a lo que proponían en esta convención y pues que proponían que hay unos como diferentes enfoques o formas de ver a la discapacidad. Antiguamente estaba el modelo médico, que era donde se veía a las personas con discapacidad como pacientes, como enfermos que necesitaban una cura. Más sin embargo, por esto la convención acoge el modelo social donde se ve a la persona con discapacidad como persona, valga la redundancia, como sujeto de derechos, ¿sí? Donde se deja atrás pues ese de pronto asistencialismo o esa vista de que lo único que pueden hacer es pedir limosna, ¿sí? Hoy en día nos damos cuenta que hay personas con discapacidad con grandes cargos, con muy buenas profesiones. Sí, sin embargo, pienso, debieron haberla tenido difícil, porque eh, aparte de que la discapacidad eh, como que pone en desventaja a la persona, sí, hay otras situaciones como pues la pobreza, no sé, de pronto la raza, que pues le dificultan las cosas a las personas, ¿cierto? Definitivamente la pobreza es una de ellas. Es muy diferente nacer con discapacidad en una familia pobre que nacer con discapacidad en una familia en la que quizás tengan más acceso a terapias, a cuestiones donde se comience a ver desde un principio que es una persona que puede tener un futuro, que va a tener que adaptarse, pero que va a poder hacer cosas. No como me decían a mí cuando nació mi bebé, que yo iba a tener un bebé para siempre, simplemente por el hecho de nacer sin ojos,
me decían que yo iba a tener un bebé para toda la vida, que yo iba a tener que cuidarlo para toda la vida. Eh, y pues hoy me siento muy orgullosa de decir que a pesar de que obviamente él tiene muchas limitaciones, además de, o sea, ni siquiera la discapacidad visual, sino la discapacidad cognitiva es la que nos ha afectado de verdad. Eh, pero aún así él tiene una vida, se desenvuelve y bueno, ahí vamos. Eh, Otra ley muy importante aquí en Colombia es la ley 1618, pues que garantiza los derechos de las personas con discapacidad. Eh, Esta es en la que más nos vamos a basar, ¿sí? Ya saliendo del tema de los modelos. Bueno, el objetivo general de esta idea, de este proyecto, es promover el conocimiento y apropiación de la normatividad vigente relacionada con los derechos de las personas con discapacidad en Granada. Más sin embargo, quiero resaltar que no es tanto, más sin embargo, quiero resaltar que es más enfocado en capacitar, digámoslo así, ¿sí? En que las personas con discapacidad se capaciten y se reconozcan a ellos mismos como sujetos de derecho. No me voy a cansar de repetir estas palabras, ya que muchas veces las personas con discapacidad creen que no merecen o que no necesitan o que no pueden llegar a obtener eh, algo básico, digamos como lo es la educación, un trabajo digno y pues otras más. En cuanto a objetivos específicos, encontramos analizar el nivel de conocimiento sobre los derechos de las personas con discapacidad entre la comunidad en general y el porqué de la apatía de las personas con discapacidad por sus propios temas. ¿Por qué lo digo? Porque pues como lo mencioné al principio, tengo mucha relación con personas con discapacidad y para ellos es difícil concebir que tienen unos derechos y que pueden exigirlos. Eso es lo más complicado. Claro, uno de pronto no se cree merecedor de un derecho y al ir a exigirlo y le dicen, no, es que usted no puede, entonces pues ahí se empeora la cosa. Encontramos también estudiar la forma más adecuada para generar un impacto real que se evidencie en el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujeto de derecho y promover estrategias para sensibilizar a la comunidad sobre la discapacidad como condición humana mediante el fomento de espacios de diálogo participativo donde se trabaje con testimonios y relatos reales. Bueno, cuanto a los aspectos metodológicos, se trabaja aquí con el cualitativo, ya que la finalidad de este trabajo es comprender las experiencias de las personas con discapacidad y cómo ellas se perciben a ellas mismas y son percibidas por la comunidad. Y pues esto a través de esas mismas narrativas. Y se realizarán también encuestas, entrevistas, talleres y conversatorios con la comunidad, docentes, muy importante, y funcionarios públicos. Eh, Muy importante destacar la docencia, ya que pues son, bueno, empezando con docentes desde la primera infancia, hasta docentes universitarios y funcionarios públicos, ya que son principalmente aquellos que refuerzan esa idea de que no, usted no puede acceder a esto. Bueno, en cuanto a bibliografía, pues se les mencionó en un principio la Convención de las Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 1346 del 2009, que es la que ratifica la convención, y la Ley 1618, por medio de la cual se establecen disposiciones para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. También muy importante y en la que de pronto nos basamos mucho es la 1145,
que es la que organiza el Sistema Nacional de Discapacidad. Muchas gracias.